Dios les bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice la Biblia, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es algo muy lindo que lo sabe. Toda la gente sabe ese texto, todo cristiano que lleve más de un mes en la iglesia, yo creo que la mayoría ya saben ese texto que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a estar aclarando ese tema maravilloso de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es una cosa muy linda, pero se vuelve una retórica que la gente lo sabe, pero no sabe qué quiere decir. Vamos a tratar de que en este día lleguemos al entendimiento pleno de qué es o de qué es que se trata ese tema. Entonces vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por cada persona que tú nos has dado para el Evangelio, los fieles, los infieles y los medio fieles. Pero yo los bendigo a todos en tu nombre, Jesús de Nazaret. Ruego que tu Espíritu Santo ministre sobre ellos y les des paz, seguridad y les abras el entendimiento para acercarse a ti de tal manera que te encuentren y tengan ese verdadero nacimiento, esa verdadera regeneración Aleluya. en el Espíritu Santo para que sus ojos Amén. se abran Gloria al Señor. y sean bendecidos y puedan dar testimonio por donde quiera que vayan y gritar el Evangelio, que a eso nos llamaste, Señor. Aleluya. Bendito es tu nombre para siempre. Gracias, bendice a los que se están sintonizando y los que no pueden sintonizarse, pero que están atentos al mensaje. Te ruego les bendigas, Amén. les guardes del mal y les des mucha sabiduría para discernir y entender estas verdades profundas y maravillosas Aleluya. que dice tu palabra, para que podamos entender lo que leemos en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Muchas gracias, Padre. Bendigo los que nos están sintonizando, bien sea los que nos están viendo o los que no nos están viendo. Yo los bendigo. Te doy gracias, Señor, por ellos. Y te ruego les concedas las peticiones del corazón. Gracias por cada uno de ellos. Tú sabes la necesidad que puede haber en algunos, las dificultades, pero tú eres el Dios que lo remedia todo, sanador, libertador, proveedor y vida preciosa. Amén. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gloria al Bien, Señor. ya van a hacer es que un ensayo por allá en Caldas y, y en los llanos para la apertura de la iglesia. Pero ese ensayo lo hizo el Señor Jesucristo hace 2000 años y tal vez algo más. Pero
hay que llevar la idea a la gente. Pero lo único que yo les digo, a mí no me tapan la boca. El que me diga a mí, no puede predicar, yo le digo, cuando el que me envió me diga que no vaya, no voy. Pero después de que el que me envió es el Dios Todopoderoso, Amén. muy difícil que yo vaya a echar hacia atrás. Pero ya esto está pasando. Lo que pasa es que están confundiendo muchas veces la gripa o una gripa con el coronavirus. Y hay situaciones en que la gente se asfixia y se muere. Pero recuerden, ¿cuál es la principal causa de muerte? El miedo. El miedo. Usted coja a un enemigo y encuéllelo. Y si es nervioso, se le muere de miedo. No lo vaya a hacer. No lo vaya a hacer, que de pronto el que muere de miedo es... No. Es usted, no. El miedo es el peor enemigo de la salud. Si entendiéramos cuando el Señor dice, regocijaos en el Señor, siempre, en las buenas, en las malas, en las situaciones dificilísimas, difíciles o no difíciles, porque hay gente que tiene miedo sin tener situaciones difíciles. Sí. Y lo que quiere es esa cuestión de por allá de Europa, es que la gente se muera de miedo. Están comiendo mucho. Están gastando mucho hospital, mucha medicina, mucha droga. Entonces están mirando a ver con cuáles acaban. Y los primeros que se están yendo son los nerviosos. Mi Biblia me dice que yo puedo hablar esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como ya no vivo yo, Manuel se murió el 20 de julio, voy a estar 40 años de que se murió Manuel. Nació Manuel Jesús. Lo que algunos cuando lo llevan y le echan agua en la cabeza para que no lloren, les ponen el nombre que es que Jesús María o Jesús Antonio. Bueno, ¿qué va a hacer? Si usted tiene un nombre así parecido a eso, dele gracias a Dios. Pero usted cuando recibió a Cristo, usted ya no se llama así. Usted se llama Jesús, porque es Jesús el que vive en usted. No Jesús el Dios poderoso, sino que Jesús es el que está en usted. Y lo que usted hace las obras de Jesús. Predica la predicación de la palabra de Jesús. Unge a los enfermos y ora por ellos como si fuera Jesús. Nunca queriendo usurpar la grandeza de Dios, pero sí recibir el regalo, el premio que Dios nos dio. En mi nombre, vaya y echen fuera demonios. En mi nombre, ponga la mano sobre los enfermos y sanarán. Eso es lo que vamos a estar tratando de ver hoy. Yo he visto tantos temas importantes para hablar de ellos, muchísimos, pero no quiero pasar por alto este tema tan valioso, tan importante, tan maravilloso, que es que usted sepa que ya no vive usted,
sino que Cristo vive en usted Amén. y que Él dio una orden. Id por todo el mundo. Claro que usted, aquí en Medellín hay mucho a quien predicarle. No alcanzamos a salir sino por allá a Bello o a Copacabana. No alcanzamos a ir más lejos. De pronto algunos sí. Entonces, qué bendición que tenemos mucho a quien predicarle. Cuando algún fanfarrón por ahí dice, hermano, voy para Estados Unidos a predicar. Y yo pienso dentro de mí, pues va a llevar la gorrita de... ¿Qué le pasa? Aquí hay mucho a quien predicarle, hermano. Aquí hay mucho a quien hablarle del Evangelio. Amén. En Medellín hay muchos cristianos y por eso el coronavirus no ha avanzado mucho en Medellín. En Antioquia, porque desde que vinieron los misioneros hace siglos, se ha extendido el Evangelio por todos los pueblos. Muy lento, pero está extendido. Y hay mucha gente orando. Acuérdense en la visión, los que han ido mucho a la iglesia Centro Alabanzas, acuérdense de la visión que Dios me dio. Que yo estaba orando, clamando a Dios, y estaba el cielo completamente, pues aquí, no el cielo de arriba donde está Dios, sino aquí, el firmamento, oscuro. Y había una que otra lucecita. ¿Por qué estaba oscuro? No porque iba a llover, sino saturado de demonios, impidiendo que los cristianos orásemos. Cantidad de demonios. Pero la lucecita que yo vi, una que otra lucecita, es donde había un evangélico derramando el alma, orando, orando. Y esa es la luz que desciende del cielo. Amén. Claro que esa visión la tuve hace 37 años más o menos. Ahora hay mucha lucecita, porque ya hay mucha gente cristiana. Y puedo chicanear un poquito diciendo que Dios me ha usado para llevarle el Evangelio a muchos, más a todos los que ustedes se han ganado y los que se ganan grandes predicadores. Pero ha avanzado el Evangelio en Colombia. Ha avanzado tanto que ahora ya nos tienen en cuenta, hasta nos cerraron las iglesias, dijeron, estos evangélicos van a aplastar este mundo. Y llegaron los de las religiones perversas y dijeron, sí, hay que calmarlos. Por donde uno va hay evangélicos hablando. Y entonces los gobiernos anteriores eran enemigos del evangelio. Ustedes no imaginan lo duro que me tocó a mí cuando llegué al Parque de Bolívar a predicar y había un alcalde en Medellín bien corrompido de la religión, muy ligado con los religiosos de Roma. Y cuando yo llegaba ahí, me caía la policía. Y entonces yo le dije, ¿pero qué hice? Dijeron, no, vea, mire para ese edificio allá. ¿Lo está viendo? Ellos no señalaron porque ya estaban unas brujas en el balcón como en un cuarto, octavo piso. Y dijo, vea, nos llamaron esas que son hermanas del alcalde. Hermanas del alcalde. Y yo grité con más poder la palabra. Y seguí yendo y no paré. Muchas veces, en cierta ocasión, yo iba en un carrito que teníamos,
un pichirilito, un Renault 4 de pilas de gente empujando, porque cuando no se varaba por gasolina, se varaba por otra cosa. Pero no, pero sin embargo, fuimos en ese carro y entonces me iban a quitar el megáfono y le dije a los muchachos, rodeen el equipo y rodéenlo porque no nos lo van a quitar. Y yo seguí predicando y terminé la predicación. Y nos montamos al carrito cuando detrás la policía, hermano. Cuando los policías no conocían al Señor. Ahora hay muchos cristianos en la policía. Ya las cosas tienen que cambiar, porque Cristo se está moviendo con muchos cristianos. Amén. Y les digo que nos persiguieron, me parecía una película de esa de acción. Y subimos por allá, hermano, y ahí ya en la avenida Oriental nos atravesaron la patrulla. Dijeron, síganme los buenos. Digo, síganme. Entonces me hicieron bajar a mí, me llevaron al comando de policía y la gente venía detrás y empezaron a gritar ahí en la patrulla, ahí en, ¿cómo es que llama esa calle? Que sube ahí, ¿no? El comando de la policía. Allá me tuvieron y dijeron, vea, firme aquí que usted no va a volver a hacer bulla con ese megáfono. Dije, pues la tengo que hacer porque el que me mandó me lo ordenó. Y afuera estaba la gente. Yo no sé si el comando es ahí mismo donde está ahorita, pero algo así. La gente gritaba, suelten al hermano, suelten al hermano. Pero bueno, lo vamos a dejar ir, pero haga la bulla callado. No, perdón, no use el megáfono. Le dije, no use el megáfono. Yo me quedé callado, pero a los 8 días estaba allá. Se cansaron las brujas de llamar, porque los gobiernos fueron cambiando. Entraron gobiernos más conocedores de Dios, más conocedores del Evangelio, que saben que los evangélicos no estamos para hacer daño, para hacer mal, estamos para salvar. Y a lo que empezaron a ver tanto rehabilitado de los de las calles que ya no estaban por ahí o que estaban, muchos habían sido sanados, cambiaron la idea. Y mire que hace 2 años me hicieron una, ¿cómo es que llama? Me hicieron un homenaje entre el Consejo de Medellín y la Asamblea allá ahí en la Alpujarra. Ya las cosas cambiaron, van cambiando. Y he visto policías orando y ahora en estos días que están en esas revueltas en Estados Unidos, que creen que a los morenos no los aman y mentiras que es bregando armar bronca para dañar la paz del mundo, para tumbar a Trump, que es un profeta del Dios Altísimo, profetizado hace más de 30 años por varios profetas y que está defendiendo el Evangelio a capa y espada, que quitó los impuestos en Estados Unidos y que es una bendición. Todo el gabinete de él es cristiano. Hay peligro si lo logran quitar, a nombrar a otro porque hay elecciones a fin del año. Si lo logran quitar, tiemble, hermano, porque se vino ¿cómo es que llama eso, Sandra? El mundial, se llegó el fin, el orden mundial. Pero hay enemigos del cristianismo que quieren armar el orden mundial, reducir la capacidad, la cantidad de gente humana y reducirlos para manejarlos por computador, por grandes computadores que han construido
a nivel mundial para impedir que el pueblo de Dios funcione. Es maravilloso. Lo que está pasando es bíblico y es una enorme bendición. Y yo doy gracias a Dios por Trump. Algunos los han envenenado, los noticieros, que él es enemigo de los morenos. ¡Mentiras! Tiene muchos hermanos morenos en el gabinete, alrededor de él. Y es una brutalidad que alguien piense que un color puede salvar al mundo, o que solo tiene derecho de vivir los monos rubios, los blancos, que los morenitos no, de ninguna manera. Eso es una aberración, eso no va a ocurrir. Eso no ocurre. En Estados Unidos sí, porque hay mucho odio de unos para otros. Cuando su familia dice, no vamos para Estados Unidos, porque sueñan con dólares. Pero muchos vuelven con dolores, porque les va mal. La ambición rompe el saco. Hay que estar aquí, vea. La solución para Colombia es el Evangelio. Amén. Nadie puede cambiar la humanidad a más de Jesucristo nuestro Señor. Y Él nos dio esas arras. Vayan y llévenlo. Y es una bendición que podamos ganar personas que odian, que están a toda hora con un cuchillo en la cintura o un revólver a ver quién les pisa un callo. Están preprogramados para odiar y para matar. Pero Jesús nos mandó a amar. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Amados los unos a los otros, como yo os he amado. Hermano, qué privilegio el que Dios nos dio de ganar almas. Yo no estoy predicando el Evangelio para convencer a la gente a alguna cosa diferente a la de predicar el Evangelio. Que cada uno vaya y lleve el Evangelio a las gentes, a tanta gente que hay alrededor. Si alguno está soñando con dólares, y quiere viajar a Estados Unidos para coger dólares, está loco. Muchas veces van y aguantan hambre por allá, donde familiares bien arrogantes, y aguantan hambre hasta que empiezan a hacer, a barrer o a lavar baños o a hacer cositas tan solo para venir a Medellín y chicanear. Sacan unos cuantos dólares y dicen, vea, que yo vengo de los estados. Qué bendición los hermanos que están allá y los que pueden ir, pero a una gran misión, a una buena misión. Pero ir nomás por conseguir dinero es una locura. El país perdido en la droga, en el tabaco, en el licor, en el odio, en el homosexualismo. Mire, estaba mirando unas estadísticas, tremendas estadísticas, donde hay más muertes por abortos que por la gripa del coronavirus. No le tenga miedo al coronavirus. Cúbrase con la sangre de Cristo. Diga, Jesús está conmigo. Él no me soltará y las promesas de Él no fallan. Aleluya. Dice, yo os guardaré, no temas, yo estoy contigo, no desmayes,
que yo te redimí. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Aleluya. Estaré confiado. Esta semana que voy para allá al Bronx, como llegué solo porque los otros hermanos como que no saben que yo ya empecé a ir a las calles, entonces yo temía por el megáfono y para más que me fui de cachaco, acostumbraba como cuando iba por allá, cuando estábamos yendo a los otros parques, me fui de cachaco para el Bronx y con un equipo de sonido y solo porque la hermana nos habíamos embolatado, la hermana Dora, que nos quiere acompañar. Pero a mí no me da miedo de esa gripa, hermano. Un cristiano no tiene miedo, no le da miedo de la gripita que corona a muchos, que corona con un virus. No, yo quiero ir y ganármela no, que el Señor me dé la corona de vida. Es así, tengo que trabajar para que el Señor me fortalezca y nos fortalezca a todos, porque todos los que estamos vinculados con la corporación del hermano, estamos en un mismo sentir. Los drogaditos, los indigentes, los que están en las calles, los que están en las aceras. Yo le he pedido mucho a Dios que me dé fincas, no para volver a cometer el error que cometí. Al principio cometí algo que parece error, porque llegamos a tener 4 o 5 fincas y más locales, pero los gastos fueron arrasando. Y ahora no, nos queda una que ya, por los consejos de doña Joyola, que me dijo, frene, espere. Cuando tenga con qué tener uno, recíbalo. Pero hay que pedirle a Dios que Él nos dé adelantico para ir a recoger toda la gente que está en las aceras, en las calles. Me lambo por recogerlos, por verlos alimentándose, haciendo deporte, corriendo, haciendo ejercicio con el deporte, haciendo muy buen ejercicio para fortalecer el cuerpo. El deporte no es una credencial, una corona de otros. El deporte es un regalo que Dios nos dio a cada uno. Precisamente acabo de venir de aquí. Nosotros vivimos en el 4º piso y estábamos en el primer piso, que hay una pequeña canchita, y allá hicimos ejercicio. Muy bueno. Allá hicimos ejercicio. Ya Manuela se me estaba mareando, pues estaba aflojando. Ya con esa fortaleza y con ese cuerpo, pero siempre ñeña. No, estoy canchalita. Pero es una bendición que aquí tenemos donde hacer ese ejercicio. Y además de lo que hice, ahora me subo allí a la elíptica a las 8 de la noche hasta las 9 a hacer el ejercicio 300, ¿cómo se llama? 300 secciones. Sí, 300 sesiones de... No, 3 secciones de a 100. 3 secciones de a 100, De a 100 110, exacto, fuera de la gimnasia que hago también. Es una bendición, porque al hacer ejercicio, el cuerpo se desestresa. Yo no tengo de qué desestresarme, pero evito que me estrese por el ejercicio. El ejercicio me quita las toxinas del cuerpo, que el cuerpo va recibiendo toxinas. Amén. Y el ejercicio es necesario. Exacto.
Pare un niño de 2, 3 años, dígale, póngase estatua, 2 horas. Va, hombre, tiene que aporrearlo, porque no se le queda quieto, que es lo normal. El cuerpo tiene que ejercitarse para poder tener salud. Si usted es alguien que no hace ejercicio, usted es el que se está suicidando. Que usted no tiene aparatos para hacer, salga a caminar 10 kilómetros todos los días, tan siquiera 5. No se quede quieto, porque al estar quieto puede venir el estrés. Y con el estrés viene el miedo. Y con el miedo vienen daños mentales, daños en el corazón y en los músculos. Ustedes no me dijeron a mí que hablara de ejercicio físico y no de la palabra. Bueno, está bien. Pero una horita que usted haga de ejercicio, dedica 4 a la Biblia. Bueno, que si usted es machuchito, 3. Si es machuchote, 2. Una leyendo la Biblia y otra orando. Es una delicia. Y el Espíritu nos alienta, nos fortalece, nos regocija. El miedo no tiene cabida en un cristiano. No tiene cabida. Aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová mi Dios me recogerá. Aleluya. Es hermoso seguir al Señor. Es hermosa la heredad que me has dejado, Señor, que nos ha dejado. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar de lo que les prometí, que vamos a ver cómo es eso que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo repetimos. Vamos a repetir el versículo del día. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y no saben qué es. No saben qué es. Vamos a estudiarlo. Versículo 10 del capítulo 1 de Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Entonces, ¿qué dice de la siguiente manera? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Sí lo entendemos? Llevando fruto en toda buena obra. Vuelvo a leer porque hay que discernir. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Yo no puedo ser, soy hijo de Dios, yo voy a una iglesia o yo me bauticé y ando con lo que Dios odia, con lo que Dios aborrece. No es posible. Con lo que Dios aborrece. No. Y andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, no en algunas cosas, sino en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué es eso? Llevando fruto, es decir, en todo lo que es bueno llevamos fruto. Le hablamos al uno, le hablamos al otro, le decimos a aquel otro, y es maravilloso, que es algo muy hermoso. Y creciendo en el conocimiento de Cristo. Esta mañana salió Sandra por allá a hacer una gestión y se encontró una familia, pero no eran drogadictos.
sino que le contaron que se atrevieron a salir porque tenían una necesidad muy grande en la casa, sin alimento y con una niña. Entonces los trajo aquí hasta la puerta del edificio y les dio algunas cositas. El Espíritu muestra a quién se le puede dar o a quién se le debe dar. El Espíritu Santo nos muestra. Amén. Y qué lindo eso que dice. Dad y se os dará. Amén. Las puertas para recibir es dar. Yo no le estoy pidiendo, voy a hablar de lo que hablamos, pero les enseño esto. No le dé a cualquiera, a unos dedos que andan por ahí con los dedos pintados, porque ¿por qué tienen los dedos amarillos? No, es que yo trabajo en una fábrica de chorizos y me toca voltearlos. Entonces los dedos amarillos, no se coma ese calentado, no se crea eso. Pero Dios muestra cuando hay una verdadera necesidad. Amén. Yo esta semana, recordando que yo fui a la finca con unos tenis nuevecitos y había un muchacho ahí un trabajador vecino, que pateaba el balón cuando estábamos haciendo la lúdica. Usted debe jugar balón con cristianos, con gente cristiana. O si tiene la unción para hablarle a los del mundo, pero no es que usted va a ir a ver. Usted va a ir a ver qué dice Dios de usted y qué debe de hacer usted. Entonces el muchacho elevaba el tenis y llamé a Sandra y le dije, tráeme los tenis. Dijo, ¿y para qué? Dije, no, tráigalos, entréguelo a este muchacho. Bueno, el muchacho se los entregué, feliz el muchacho. Y cuando terminó la terapia, la lúdica, me trajo los tenis. Le dije, no, yo se los regalé. Dios me mostró que los regalara porque él no está en esto de drogadicción en el momento. Es alguien que está desubicado, que vive, trabaja en fincas aledañas a la institución, y Dios me mostró. Y el muchacho empezó a ir a los cultos, porque él era nuevo, que llegaba allá. Y en este momento ya sabe leer. Él no sabía leer. Ya sabe leer. Ya está leyendo la Biblia. Cuando Dios le muestra a uno algo, hágalo. Hágalo. Y dice, creciendo en el conocimiento de Cristo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. A usted le ha tocado sacar paciencia de donde no tiene. Le ha tocado sacarla. A mí sí me ha tocado sacar. Pero de todas maneras Dios me da la fortaleza. Pero uno tiene que pasar esto con paciencia. Con paciencia. Con longanimidad, es decir, con humildad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Oiga, no pase corriendo, no pase leyendo a la carrera. Mire qué bendición. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
Qué bendición allá en el cielo, hermano. Yo no quiero menospreciar esa curul que el Señor nos tiene preparada allá en el cielo. Cuando Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, créalo. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿A usted no lo sacó de las tinieblas? A mí sí. Yo me estremezco cuando me acuerdo en lo que andaba, lo que hacía, la mentalidad que tenía. Pero Jesús entró y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Y en el bautismo confirmé que Cristo murió en el Calvario y que al resucitar me dio vida. Yo al bautizarme, pues el símbolo es el bautizo. No es que el que no se bautiza se pierde, no. El que crea, Jesús murió y resucitó por los que creen y le siguen. Amén. No es los que se vinculan en una iglesia o en una religión. No. Nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. En Él tenemos redención, es decir, ya no estamos bajo condenación. Ya nadie nos puede condenar. Ya nadie nos puede condenar. Redención por su sangre. La sangre que Él derramó, muchas veces la mente humana no alcanza a percibir, no alcanza a darse cuenta de la potencia, del poder de la sangre de Cristo. Cuando Jesús murió en el Calvario, la tierra tembló, los sepulcros se abrieron, muchos sepulcros, y muchos santos salieron a dar testimonio. Las rocas se rompieron cuando Él resucitó, cuando Él murió, y luego cuando resucitó fue una manifestación asombrosa. El diablo quiere decirle, no, eso es muy común, es muy natural, no, pero los que hemos nacido de nuevo, estamos seguros que Él está ahí, que Él es nuestro Señor. Nunca le diga Señor a Jesús si no le obedece. Dígale, no, un conocido mío que llama Jesús. Pero para decirle Señor, porque usted está obedeciendo a lo que dice la Biblia. Es que nadie es capaz de obedecer. Mentiras. Si alguno ha cometido pecado, corra a Él correrá el justo y libertado será. Él es imagen del Dios invisible. ¿Por qué vino y se hizo carne? Para mostrarnos a Dios. La carne que tomó fue tomada de entre nosotros. En una sierva, lo mismo que en Pedro, en Pablo, Juan, siervos que él usó, como usó esa sierva, y dice que Él es la imagen invisible Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mire, recuerden una cosa. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. El verbo fue el que se dijo, hágase en los cielos, las estrellas, las galaxias, y en la tierra el mar y eso.
Él es el Dios poderoso. Dice que en el principio era el verbo, o sea, la voz, la palabra. Ya Dios ya había hecho los cielos, la tierra, que es el Señor antes de llamarse Señor Jesucristo, el Dios omnipotente, luego se hizo carne y se llamó Jesucristo. Y por eso invocamos ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Él es Dios Todopoderoso. Si usted coge una Biblia y una doctrina falsa, en el principio era el verbo era un Dios, dicen esos torpes, dice llenos de mentes, dicen esos que siguen al creador de una falsa doctrina, porque sin Cristo no hay salvación. No hay nombre sobre todo el nombre, sobre todo nombre que lo pueda igualar, que lo pueda reemplazar. Entonces dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Que el verbo se hizo carne. Y aquel verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Vimos su gloria. Y le cuento, el que no recibe al Señor no va a ver esa gloria. Ni la está viendo, ni la verá. Tiene que recibirle para ver su gloria. Para ver su gloria. Y dice la Escritura en el versículo 16 de Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Jesucristo. Sin Él, nada lo que ha sido hecho hubiese sido. Nada, nada. Él es el creador de todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Amén. Por Él y para Él. Él es el principio de todo. Todo fue creado por Él. Si Él es el verbo, mire, para que le contradiga por allá a un contrario testigo contra Dios. Si Él le contradice, dígale, Él es el verbo. Se hizo carne. ¿Para qué? Para salvarnos. Sintió los dolores de la cruz. Los sepultos que le hicieron, los golpes en la cara, en la cabeza le daban con esas cosas, esas herramientas terribles del martirio, horrorosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Cuán grande amor que vino para salvar a una humanidad corrompida, perversa, que le hablan de la Biblia y dice, no, yo soy de la religión tal. No, yo soy ateo. Había un ateo tan bruto que dijo, gracias a Dios que yo no creo en Dios. Que gracias a Dios que él no creía en Dios. Y hay gente bestia,
Por eso la Biblia dice que hay hombre animal y hay hombre que no es animal. El hombre animal es el que rechaza una salvación tan grande, que rechaza a Cristo, que no corre a Él. Dice la Biblia, a Él correrá el justo y libertado será, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todas fueron creadas por Él, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Mire, ese orden mundial que hay ahora, que gracias a Dios que Trump lo tiene frenado hasta ver si de pronto lo dejan quedar, pero yo creo que por la palabra de Dios es factible que él se quede para el próximo cuatrenio en Estados Unidos. Gracias a Dios por ese siervo totote que Dios puso en Estados Unidos para defender el cristianismo. Quitó los impuestos de las iglesias. Amén. Está opuesto al homosexualismo, a esa aberración aterradora. Está opuesto a esas cosas aberrantes que Satanás ha tratado de montar sobre la tierra. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mire, cuando yo recibí al Señor, era imposible vivir, porque la mentalidad, el odio hacia los demás, hacia todas las cosas lindas, el odio. Pero al Él entrar, ahora yo subsisto desde ese día. Desde ese día subsisto. Es decir, ya no vive el que era antes. Ahora vive Cristo en mí. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Mire, ¿sabía una cosa, hermano? Usted no dijo, yo voy a ser cristiano. Dios le llamó. Amén. Y usted subsiste en Él. Aleluya. Porque Él entró en usted. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Aleluya. el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Es Jesús. muy sensacional. Yo no ceso de alabar al Señor, que no me dejó morir en esa horrenda situación, en esa vida horrorosa de pecado, de odio, de maldad, en esa soledad. Y ahora ya no estoy solo. Cristo vive en mí. Y ya no me muevo por mí, sino porque Él está en mí. Y lo que predico, lo predico porque Él está en mí y me dice que exponga eso que Él es, lo que Él es. Eso me dice el Señor. Cuando salgo a gritar la palabra, no soy yo,
Y les cuento que me demoré tiempo para entender bien eso. Yo creía que era Manuel y creía que tenía que eh, eh, tenía yo que hacerlo yo. No soy yo. Solo tengo que abrir la boca. Como este pan en la casa o en el lugar que sea y salgo y lo reparto Amén. a todo el que yo les hablo. Algunos están muertos en vida y no lo disciernen. Pero los que son llamados lo entienden. Lo entienden. Y dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluya. Primogénito, el primero que se levantó de los muertos, fue él con un cuerpo que tomó humanamente del ser humano. Tomó un cuerpo humano para darnos ejemplo de vida, para enseñarnos, para ayudarnos a huir de la ira venidera. Cuando alguien recibe a Cristo, ya no vive usted, vive Cristo en usted. Es Cristo el que vive en usted. Y dice la Biblia en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Maravilloso. Bendito el nombre de Dios. Cuando yo estaba pequeñito, le pregunté a mi papá, que en una Semana Santa, porque allá eran muy romanos. Entonces, una Semana Santa le pregunté, cuando llegamos de la iglesia, si se puede llamar iglesia, de ese lugar a la casa, y yo vi que allá tenían un sepulcro que me dijeron que era el Señor que había muerto. Yo le pregunté a mi papá, entonces ¿a quién dejó en el cielo? ¿Quién se quedó en el cielo? Porque él vino a la tierra y murió. Entonces mi papá, pues, desconocedor de la palabra, dijo, no, es que Él es Dios, simplemente así, porque él no conocía nada de la Biblia. Pero él vino a la tierra y él sigue siendo Dios. Amén. Y al resucitar, resucitó nuestros cuerpos que estaban muertos en delitos y en pecado. Ahí me resucitó. Yo no soy el que era. Estoy completamente seguro de eso. Yo no soy el que era. El que era una basura. Era corrompido. Estaba muerto en delitos y pecados. Pero Dios tuvo piedad de mí. Yo me pongo a pensar, Señor, ¿y qué me viste a mí? ¿Qué viste en mí que me llamaste? En una parte de la escritura habla eso. Es asombroso. Yo le pregunto aquí a Sandra, ¿qué vio Dios en usted? Que la trajo por allá del valle, donde estaba más aburrida que una mica enjaulada. ¿Usted ha visto un mico en un balcón, en una jaula, pidiendo auxilio a todo el que pasa? Terrible. Pero Dios la trajo a Medellín a que conociera la palabra de Dios. Amén. Vea que en este momento nos está viendo la mamá de ella ¿cómo llaman? Tuluá Valle. En Tuluá, y familiares
también puede ser que un hermano Amén. y una Por YouTube. hermana y están viendo el mensaje porque ya son cristianos. Gloria a Dios. Ya no tienen la boca que tenían antes. Sandra me contaba que por allá tenían que hacer gárgaras de limón todos los días. porque, porque tienen una boca peligrosa. Cuando decían una palabra bonita, decían, ay, me equivoqué. ¡Qué bendición! Vino aquí y ahora mucha gente de allá es cristiana Amén. Gloria a Dios. a través de ella. Maravilloso el Señor. Aleluya. Solo que hay algunos que son más duros que pata de mula y que no se quieren convertir. Ayellos, como decía el que hablaba de esa manera. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Agradó al Padre. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Oiga, si entendemos esto, Amén. por medio de Cristo Jesús, reconciliar con él todas las cosas. Porque él llevó nuestro pecado, llevó nuestras cargas, llevó nuestras luchas y ya él es el que vive en nosotros, el que quiera, él entra y le hace nueva criatura. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Aleluya. Maravilloso. Nos subió al cielo. Nos tiene un lugar preparado. Ya podemos ir allá. Amén. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todas las cosas, vuelvo a leer, por medio de él, reconciliar. Que cuando usted nació era santo. Imagine que los niños estaban arrimándosele al Señor ahí, tratando de hablarle y de preguntarle, no, apártense de ahí, apártense los niños. Cuando el Señor dijo, no, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando alguien no ha pecado, es salvo. Un niño hasta los 4 años. ¿Quién sabe en este tiempo si no le han dado celular? Si le dan celular a los 3 años ya está perdido. Pero si no le han dado celular, a los 4, 5 años todavía es inocente. Todavía al morir va al cielo porque no le tienen en cuenta pecado. No hay pecado que lo pueda condenar. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Imagínense cómo sería el dolor del Señor en la cruz, porque él fue verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero hombre. Sufría todo. Lloró en la tumba de Lázaro. Lloró cuando iba bajando a Jerusalén. Que dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, tú que apedreas a los que quieren venir a mí. Jerusalén. Y lloró el Señor. Dijo, de ti no quedará piedra sobre piedra. Y preciso, a los 70 años, vino un emperador corrompido y le destruyó. Por cuanto no recibiste tu visitación, Israel. No lo recibieron. Sin embargo, él los amó
y empezó a formar un pueblo. Como dice la canción, Dios está formando un pueblo que pueda estar en el cielo, que pueda estar allá en el cielo. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Lo que estaba hablando ahora. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, la mente corrompida, pero ahora nuestra mente está llena del Espíritu Santo, llena de Dios para no pensar lo malo, para no juzgar, para no hacer daño. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Él nos reconcilió consigo mismo. Consigo mismo. Aleluya. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Al cielo no entrará mancha ni arruga. No hay a empezar a comprar pomadas para las arrugas. Me acuerdo un señor que vendía hace unos 40 años pomada ahí por el Caravana para abajito. Decía, pomada para las arrugas, pomada para las manchas. No se trata de esas arrugas ni esas manchas. La sangre de Cristo nos limpia de toda mancha. Solo hay que mantenernos en comunión con Él. Comunión con Él. Leyendo la Biblia, orando, asistiendo a los cultos y apartándose del mundo. 4 cosas irremisibles. Escudriñar la Escritura. Orar sin cesar. No dejando de congregarse como algunos rarongos tienen por costumbre horrorosa, que no saben que se están debilitando y se están muriendo. Y 4:4 de Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo envenena el cerebro? Daña la mente, daña las conductas, daña los pensamientos, daña las acciones, lo mueve al ser humano a hacer lo malo y lo perverso. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¡Oh, maravilloso! Maravilloso. Volvamos a mirar este texto. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Es decir, la única forma para uno mantenerse fundado en la fe y firme en la palabra es escudriñándola, alimentándose de la palabra, alimentándose de la palabra. Ayer le predicaba yo a un loquito en el centro que fui a reclamar una cuestión a una farmacia y le decía, lea la Biblia. Yo, ¿para qué? No necesita leerla. Los apóstoles leían Biblia. A ver a dónde dice la Biblia que los apóstoles leían Biblia. Le dije, hombre, no seas torpe. Jesús es la Biblia. Amén. Él les hablaba. Y eso que les habló, ellos lo escribieron antes. Aleluya. Tiene que leer la Biblia. Todo ser humano tiene que leerla. Día que no lea, el Satanás hace ochas y panochas en esa hueco de victoria. Yo recuerdo en Sonsoque
cogíamos una Victoria y la cogíamos por allá sin permiso. No sé si eso era robar o qué, pero yo cuando eso no sabía que eso pues era un bebé, era un niño. Y le hacíamos hueco a la Victoria, le sacábamos todo lo de adentro y le poníamos una vela. Yo parecía una calavera. Increíble, increíble. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Hay gente que son una Victoria hueca y con una vela adentro, que todavía come, todavía habla y todavía maldice. Porque no lee la Biblia, no se alimenta de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, Pablo está diciendo que sobre las aflicciones de Cristo por la iglesia. Pastor, que no tenga luchas. Y más, si ha trabajado con drogadictos, que son más menos los que me están viendo. Pero esos otros, desagradecidos. Imagínense que ayer fue el día del pastor a nivel mundial y ninguno me trajo siquiera una flor. Un confitico. Ninguno. Claro que ustedes que me están viendo ahí no sabían, pero ya saben, para el próximo año, el 10 de junio, el próximo año, dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mire, ¿quién llamó a Pablo? No lo llamaron con harta curia de la curia. No. A él lo llamó Dios mismo. A mí me llamó Dios mismo. Usó una persona que abrió la boca y ahí estaba Cristo hablándome y me llevó a la iglesia. Abrió la boca, me llevó a una iglesia, pero el que me llamó fue Dios, que usó ese instrumento y ha usado muchos instrumentos para bendición. Pero el que te llamó fue Dios. Vaya, convenza a una persona atea o bruta. Dígale, venga al culto, lea la Biblia, busque a Dios. Y dice, ¿y para qué? Porque no ha sido llamado, nació para condenación. No le insista al que le ha hablado mucho, no le ruegue. Ahí no hay nada que hacer. Es misión imposible. Usted no es capaz de convencer a alguien a que muera y Cristo viva en él y ya él vive para Dios. Amén. Pero es un nuevo nacimiento. Es asombroso. Nadie me llamó a mí. Me llamó Jesús. Aleluya. El mismo Espíritu Santo. Me llamó al Evangelio. A usted no lo llamé yo. Lo llamó Dios. Aleluya. La llamó Dios. Dios es el que le pone a usted a predicar, a hablar el Evangelio, a orar, a ayudar a los demás. Es Dios. No es usted porque es bueno o buena. Es Dios. Es Dios el que le llamó a usted. No se distraigan. Escuchen que esta es revelación de Dios. Revelación de Dios. Si algún torpe, bruto, tonto empieza a hacer otras cosas, está diciendo, a mí no me interesa eso. Yo no quiero nada con Dios. Y a mí me da soberbia, me da ira. Me duele
que la palabra se vaya trastornando así en mucha gente. Porque es muy doloroso eso. Dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Alguien hablaba sobre los ministerios, sobre los pastores, sobre los líderes, sobre los cristianos. Está hablando a usted no se convirtió porque alguien, naturalmente Dios usó un puente, pero la conversión suya fue de Dios. Fue el Espíritu Santo el que te llamó. ¿Quién puede cambiarlo a usted? ¿Quién lo puede cambiar? Nadie, ningún ser humano. Solo Dios cuando entra. Y ya no vive usted, sino que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo vive en usted. Aleluya. No es que usted se volvió bueno. Si no, yo decidí volverme evangélico. No diga esas locuras. Es un milagro de Dios que te haya llamado, que me haya llamado. Yo no ceso de alabar a Dios, decirle gracias, Señor, que me sacaste del infierno cuando estuve tantas veces a punto de morir, que me hirieron de muerte y Dios me escapó. Y ahora yo salgo y grito la palabra de Dios y no me da miedo de la corona china. Que ojo, que con la coronavirus, digo, no, yo me cuido de los tísicos, de las personas que no son creyentes. Cuando estornude a alguien que no sea creyente, escóndase, hermano. Busque una toalla y tápese y vaya báñese porque le puede pegar el virus. Pero los cristianos no. Ahora, si yo salgo a predicar el evangelio, ¿yo de qué tengo que cuidarme? De que debo de decir la verdad, de hablar el evangelio con poder, porque así llevo mucha gente a un encuentro real con Jesucristo. Aleluya. Dije Sandra que cuando estaba hablando esta mañana con la familia esa que se encontró y que les invitó a darles unas cositas, que estaba el celador de aquí, muy bueno, el que hace el aseo aquí en el edificio, De los oficios varios. estaba atento. Ese hombre fue llamado por Dios. Aleluya. Porque el que no oye, que da otro evangélico cansón. El mensajero. Para mucha gente. Y un mensajero también. Yo quería ir. Estaba ahí, entregó el mensaje y era atento. La gente tiene sed de Dios. Aleluya. La gente tiene hambre de Dios. Ahí me da vergüenza la gente con hambre de Dios y yo aquí encerrado. No, ya mañana voy para la finca, me llevo a Maruja y a Enriqueta y a predicar allá con poder. Amén. Y el pasado mañana, pasado mañana sábado, vamos a ver cómo me planifico para ir a llevar la palabra donde hay tanta necesidad, tanta hambre, tanta sed. Y yo tengo agua de vida para llevarles. Véala aquí, véala. Tengo agua de vida para llevarle a las gentes. Pero uno se encierra que porque el gobierno dijo, tape la boca. Quede callado. No hable. Claro que sería un problema uno abrir la iglesia antes de que den la autorización. ¿Sabe por qué? Porque ya el gobierno pues este gobierno es bueno, pero como hay ese decreto por cuidar la gente, es mejor esperar 8 días más, que dentro de 8 días ya podemos hacer el culto en la iglesia, estoy seguro. Estoy casi seguro que ya se puede abrir la iglesia en una semana. Y si no, vamos haciéndole por los lados fuertes.
fuertemente. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Qué privilegio que usted es un santo, una santa, que Dios le reveló la palabra. Y ahora usted tiene sed de la palabra, como la tengo yo. Es una revelación que nos da el Espíritu Santo. A ver en cuál versículo vamos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Los gentiles son los que no conocen la palabra de Dios, que es a los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, amonestando, ahí se enojen, les hablamos, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aleluya. Qué privilegio nos ha dado el Señor. Padre, te adoramos, nos rendimos ante ti, te suplicamos, nunca nos sueltes de tu mano. Nunca quites de nosotros tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por el amor tan grande con que nos amas. Ponga la manito así para que muestre al Señor que está orando. Es un privilegio que Dios nos haya llamado. Padre, te damos muchas gracias. Afirma en la fe todos los que nos están sintonizando, nos están viendo. Provéele alimento en abundancia a todos. Provéele salud. Quítales el miedo. Quítales los temores. Dales gozo. Gozo en abundancia, para que disfrutemos la vida que tú nos has regalado y para poder llegar sonrientes allá, a los lugares donde vamos a llevar el Evangelio. Muchas gracias, Padre. Gracias por la iglesia, los sobrevivientes, y gracias por los que se fueron pero van a regresar, y gracias por los que están en otros países, en otras ciudades. Úngelos, Señor. Muéstrales tu gloria. Bendícelos, Padre. Líbralos del coronavirus. Llénalos más y más de tu amor, de tu presencia, de tu misericordia. Concédele las peticiones del corazón y te ruego sane los enfermos. Aleluya. Si hay alguna dolencia, alguna enfermedad en alguno, extiende tu mano, Señor, sobre él, sobre ella, y le declaramos sano o sana para honra y gloria de tu nombre, que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.